Paula, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿cómo estás? Bueno, Muy muchas gracias por bien. la invitación. Bueno, gracias a vos. La verdad que yo estoy muy contenta no te conocía, así que feliz de conocerte. Bueno, Igualmente. gracias por sumarte a este ciclo de charlas que estamos organizando para Caricia Prematura, esta campaña solidaria, que bueno, después ya le vamos a contar a la gente cómo puede participar, pero bueno, agradecerte mucho tu presencia acá. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, bueno, te comparto pantalla, así arrancamos, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vamos a buscar, ahí compartimos. Ahí está. Bueno, vamos Vamos a contarle ahí. un poquito a la gente de lo que vamos a estar hablando hoy, que es el acompañamiento psicológico durante la internación neonatal, es para acompañar a las familias que han transitado la llegada de este bebé antes de tiempo. Así que, bueno, te invito a presentarte. Ahora paso a la siguiente diapo y vos me vas diciendo a medida Dale, perfecto. que... Perfecto. A ver, bueno. Mi nombre es María Paula Salgado, yo soy psicóloga, tengo formación en el área perinatal. Me he formado en la maternidad tardada durante muchos años, luego estudié puericultura con la llegada de mis hijos, y bueno, desde entonces me dedico a lo que tiene que ver con la salud materno-infantil, tanto desde el área de la psicología como en consultoría en lactancia, ¿no? También soy parte del equipo de puericultoras del Hospital Fernández, trabajo en forma privada en ambos temas, digamos, y también soy docente, doy algunas clases en la carrera de puericultura, en AKDP. Bueno, ahí dejamos ¿Pasamos? el contacto por si alguien quiere, Ah, sí. sí, sí, hacerte alguna consulta particular. Así que bueno, yo ya te invito voy a sacarme yo de pantalla, si quedas vos totalmente, Bueno, y te dale, paso a la siguiente perfecto, diapositiva. dale, a ver. Bueno, un poco la idea es hablar de los nacimientos prematuros y del rol del psicólogo o psicóloga en general, ¿no? Digo, tanto en la internación como luego, ¿no? Sabemos que los nacimientos prematuros generan una gran conmoción interna, familiar, y sabemos de la importancia de poder transitar ese tiempo acompañado, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de la diferencia entre cuando los nacimientos se dan con alguna posibilidad de anticipar, cuando por ejemplo hay alguna patología materna, ¿no? En algunos casos las mamás embarazadas ya tienen alguna condición que hace pensar que quizás puede haber un nacimiento pretérmino, como por ejemplo en embarazos múltiples, o en algunas patologías como colestasis, por ejemplo, diabetes gestacional o hipertensión, ¿no? Son patologías que ya de alguna manera permiten ir pensando a lo largo del embarazo que tal vez puede existir la posibilidad de un nacimiento antes de tiempo. Eh, es muy distinto cuando se da un nacimiento abrupto, ¿no? Cuando esto sucede y sucede sin haberlo imaginado, sin haberlo pensado, esto genera una gran desestructuración, ¿no? Una gran distancia entre quizás lo que se había venido pensando y lo que sucede. Eh, bueno, se generan, ahora vamos a ver un poquito, pero se generan muchas emociones en relación con esto que luego es difícil a veces tramitar, ¿no? Y ir elaborando. Acá menciono, digo, algunas causas, como les decía, ¿no? Estas son algunas, hay un montón. Muchas veces los nacimientos pretérmino son sin causa, ¿no? Se las llama idiopáticas, a los partos prematuros idiopáticos, cuando no hay una causa detectada, por lo menos, y es un poco esto que decía, ¿no? A veces en estos casos es cuando realmente uno no se podía imaginar, ¿no? Eh, la ruptura, ¿no? La ruptura con lo que, con estructural que hay en esos casos muchas veces es muy fuerte, ¿no? Y requiere como mucho tiempo de elaboración posterior. Eh, si querés pasaban, a la otra. Ahí va. Bueno, un poco esto que decía, ¿no? El nacimiento prematuro genera un gran impacto emocional. Y para esto en realidad siempre me gusta hablar de lo que es el nacimiento en sí, ¿no? El nacimiento de un hijo o una hija en sí genera un gran impacto emocional.
y esto del bebé diferente al imaginado, ¿no? Y los duelos y demás, son cosas que hablamos muchas veces en los puerperios habituales, ¿no? Digo, siempre hay algo de esto que sucede, ¿no? Que lo que se venía imaginando, luego cómo imaginaba el bebé, cómo imaginaba el nacimiento, si era parto, cesárea, cómo iba a ser el posparto, a veces realmente hay eh, como decíamos, ¿no? Algo que hacía pensar que podía ir a cesárea, otras veces no, había como mucha idealización de lo que iba a ser de nuevo el encuentro con el bebé, y lo que sucede, ¿no? Luego, muchas veces suele ser diferente a lo imaginado. Pero en los nacimientos prematuros, acá, por eso este dibujito me parecía que estaba representado muy bien quizás ¿no? La diferencia entre cómo uno lo pensaba que iba a ser, ¿no? Fácil, directo, a lo que después uno se encuentra, ¿no? Cuando tiene con internaciones, con patologías, en muchos casos, o simplemente con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de no saber cómo va a seguir todo, ¿no? En el caso de los nacimientos prematuros, la diferencia entre el bebé imaginado y el real suele ser muy grande, ¿no? Nunca imaginó quizás a un bebé que pudiera estar en una incubadora, a veces con respirador, a veces no con respirador, pero simplemente eh, no en contacto con su mamá, ¿no? No en contacto con sí misma, alimentado por otras personas, eh, con cables, con monitores, con sonidos que luego quedan grabados, ¿no? Como también vamos a ver de forma muy corporal, diría, ¿no? Incluso. Eh, Esta diferencia entre las expectativas y la realidad genera mucho miedo, ¿no? Mucha frustración, mucho enojo, muchas veces se pasa por diferentes etapas, ¿no? Hasta llegar a la aceptación de la situación que tocó atravesar, ¿no? Y a veces hay por eso ahí menciono los mecanismos de defensa, digo, cada persona eh, pone en juego sus propios mecanismos que trae, ¿no? Para enfrentar las situaciones dolorosas, y en muchos casos la negación es un mecanismo que, si bien puede ser funcional en un primer momento, cuando se reciben noticias no esperadas, la idea o lo que se espera es que luego se vaya cediendo y vaya dando paso como a la aceptación para poder trabajar y para poder conectar con ese bebé real, que es su hijo, su hija, ¿no? Y que necesita de la presencia de la mamá y de su papá, ¿no? O de su pareja, de sus referentes afectivos. Eh, hay muchas emociones, como estas que decimos, ¿no? De la sensación de vulnerabilidad, que muchas veces requiere de mucho tiempo para poder despegarse un poco, ¿no? Porque ver a un bebé en una neonatología, en incubadora, eh, genera una sensación de gran vulnerabilidad, que luego es muy difícil despegar, ¿no? Despegársela, digamos, ¿no? Y poder conectar con ese bebé que va pudiendo, ¿no? Que va madurando, que va sorteando las dificultades y que va pudiendo empezar a crecer como cualquier otro bebé, digo, y esta sensación queda muchas veces muy instalada, ¿no? En ese vínculo, y es algo es parte de las cosas que luego se necesitan trabajar de forma muy específica, ¿no? Y otra sensación que me parece que acompaña mucho en estos nacimientos es el estado de alerta, ¿no? La neonatología, la incertidumbre, el minuto a minuto, como en general suele pasar. Está bien que cuando hablamos de prematurez hay como un espectro muy grande, ¿no? Hay un espectro muy grande entre situaciones muy delicadas hasta bebitos que simplemente quizás nacieron en la semana 35 y necesitan estar en una neo para engordar un poquito, ¿no? Hay como una gran diferencia entre en las situaciones. Eh, Quizás acá estamos hablando de todo en general y es muy diferente, pero igual, como sea, y a veces incluso sin patologías, ¿no? Pero cuando un bebé, no sé, se enfría, ¿no? Y como dicen muchas veces, y lo llevan a neo para que tome calor, eh, así todo, y quizás son un par de horas, para las mamás, o para las familias puede ser una situación de mucho estrés, ¿no? De mucho estrés. Eh,
Otra cuestión que también muchas veces es muy difícil cuando nace un bebé antes de tiempo es dividirse, ¿no? A veces hay otros hijos, entonces estar en un aneo, cuidar a los hijos que están en la casa. eh, las mamás muchas veces lo que refieren es que sienten que no están ni acá ni allá, ¿no? O están un poco acá y un poco allá y les cuesta conectar en cada lugar con lo que están haciendo, por eso a veces parte del trabajo también es como poderlas conectar con el, con el presente, ¿no? Digo, cuando están en la neo y cuidando a este bebé están ahí, y cuando van a la casa están con sus hijos y delegan el cuidado, ¿no? Y la confianza, que me parece que es fundamental en el personal de salud, que en muchos casos acompaña muy bien esto, y otras veces quizás no tanto, pero que es fundamental para que la mamá pueda irse y pueda dejar a su bebé ahí cuando tiene que ir a su casa, ya sea a cuidar a sus hijos o a, no sé, cambiarse o lo que sea que necesita hacer en su casa, pero muy especialmente cuando hay otros niños, ¿no? Que también están siendo, que están demandando la presencia de su mamá y que además necesitan también saber qué pasa y necesitan acompañamiento para transitar esto, que también los sorprende y es disruptivo, ¿no? Eh, bueno, pasa, Vané, cada estímulo de neonatología queda muy grabado. El, el, el posparto, siempre, digo, general, es un periodo de mucha apertura psíquica, ¿no? De mucha sensibilidad, de muchas emociones a flor de piel, y mucho más aún en estas situaciones, que es disruptiva, que es, como decíamos, ¿no? Como desestructurante, eh, es mucho más habitual que esos estímulos queden muy grabados. Esto que decíamos del ruido, los olores. Hay mamás que a veces me refieren el olor de, no sé, del jabón con el que se lavan las manos, ¿no? Tantas veces para entrar a un aneo, y ese olor queda grabado y quizás pasan años y vuelven a tomar contacto con ese olor en alguna otra situación y les trae ese recuerdo corporal, ¿no? Es un recuerdo que está grabado en el cuerpo porque es un momento, es una memoria como muy primaria, muy básica y queda grabada. Eh, Esto es algo que acompaña por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo a las familias. Es muy importante el acompañamiento profesional en estos casos para poder ayudar a ir elaborando estas cuestiones, ¿no? Y que no se desencadene un trastorno. Es una situación, como decimos, disruptiva, que es potencialmente generadora de estrés. eh, entonces es muy importante en este sentido el acompañamiento para evitar quizás el desencadenamiento de un trastorno. Eh, la- le- Esto que decía, ¿no? Estos primeros tiempos quedan cargados con un tono emocional tan intenso que a veces que va a requerir mucho tiempo y mucho trabajo psíquico para poder ir desarmando algo de eso. El tiempo también, ¿no? A veces las internaciones cuando los bebés son prematuros muy extremos son muy largas, y el desgaste es muy grande, ¿no? Eh, la confianza en los profesionales, la red de sostén que tenga esa mamá, esa familia, eh, para que la mamá pueda apoyarse ahí, ya sea porque hay otros hijos o porque, sí, para ella, ¿no? Para poder preparar comida, cuidarla, ¿no? Atenderla como toda puérpera en realidad necesita, ¿no? Sabemos que las madres recién nacidas están como, tienen como las mismas necesidades que los bebés, y con más razón es muy importante el sostén, ¿no? Ese colchón donde la mamá pueda descansar, que muchas veces está y otras veces no, y hay que armar, ¿no? Hay que armar una red este, adrede a partir de esta situación. Bueno, vale, pasa a la próxima. Bueno, otro tema que es importante hablar es el tema de la lactancia, ¿no? Cuando hablamos de duelos o de aquellas cosas que no salieron como se esperaban, el tema de la lactancia es algo que está como en primer lugar. En muchos casos las mujeres se prepararon para amamantar, o tenían expectativas, o tenían el deseo, ¿no? De poder estar en contacto con su bebé, o imaginaban que esto iba a ser así, ¿no? Iban a ser enseguida en contacto, eh, estar todo el tiempo juntos, alimentándolo. Entonces, el tema de la separación por un lado, y que no esté pudiendo ser alimentada directamente del pecho por ella,
es parte de estos duelos que decíamos, ¿no? Que se dan y que requieren tiempo y trabajo para poder ir elaborando. En muchos casos, y en esto me parece que hay que tener como una mirada muy singular respecto de qué es lo que le pasa a cada mamá, porque la lactancia en general es algo que está atravesada por la historia de cada mujer, por eso no es posible generalizar y decir a todas las mujeres les gusta amamantar o todas quieren amamantar. Lo que me parece es importante poder escuchar ahí qué le pasa a esta mamá con eso, qué le significa, qué quiere, qué puede, ¿no? Cuando hablemos un poquito del acompañamiento psicológico, me parece que se trata de esto, de poder escuchar lo singular, lo específico de cada persona, mujer que está con su bebé, ¿no? Eh, y en este sentido, digo, pensar y qué le significa a ella extraerse leche, darle, que le puedan dar su leche, si tiene el deseo de amamantar. Y si esto es así, es muy importante el acompañamiento de las puericultoras o del personal capacitado en lactancia para que esto sea posible. Sabemos que cuanto antes se empiece una mujer a extraer leche desde el momento del nacimiento, mucho más auspiciosa, digamos, es el, eh, va a ser la producción, ¿no? Que se vaya generando. Cuando hay un bebé que estimula directamente, eh, la lactancia fluye por un camino. Cuando el bebé no puede estar en contacto con la mamá, se necesita de extracciones regulares, frecuentes, ¿no? Con ciertos ritmos. Entonces, para esto es muy importante que sea acompañada para que se le pueda explicar a la mujer la importancia de empezar cuanto antes. Cuanto antes es cuanto antes la mamá pueda, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, lo ideal es que vaya a las 2 horas del nacimiento, pero acá uno puede encontrarse con un montón de situaciones donde la mamá no está ni físicamente ni anímicamente preparada para ir a un lactario y empezar a extraerse leche. Entonces, en ese sentido, me parece que tanto las puericultoras como cualquier profesional de la salud que acompañe a esa mamá tiene que tener como la empatía y el timing para poder ir regulando esto, ¿no? O sea, informar sin presionar, pero informar para que sepa que en cuanto la mamá quiera y pueda, es óptimo y es beneficioso para su producción el poder extraerse leche. Leche que en muchos casos puede ser dada al bebé, ¿no? Por una sondita en principio, y acá también, ¿no? Hay como una gran, un gran espectro de situaciones diferentes, ¿no? No es lo mismo un bebé que a lo mejor está siendo alimentado por vía parenteral. La vía parenteral es una vía intravenosa que no va al tubo digestivo, sino que llega como directamente a la sangre, ¿no? Son como, puede estar puesta en la mano, en el pie, a veces directamente en el ombligo, ¿no? Son formas de alimentación cuando los bebés están quizás en estado muy crítico, ¿no? Luego, sí pueden recibir la leche por sonda, en muchos casos, digamos, como el progreso sería ¿no? Puedes recibir leche por la leche materna de forma ideal, digamos, por sonda, luego empezar con pecho contacto, como le decimos nosotras, ¿no? Con esto luego no, mientras tanto y mientras que siempre que el bebé esté estable, propiciar que el bebé esté en contacto con el cuerpo de la mamá, más allá de que no sea alimentado aún, porque a lo mejor está todavía con alimentación enteral, pero sí que pueda estar en contacto, para luego recién, como un poco más eh, adelante en la evolución clínica del bebé, pueda ser alimentado directamente a través del pecho. Pero para todo esto es un recorrido, en muchos casos, en los casos de bebés más complejos, con salud más compleja, que requiere como todo un tiempo, todo un trabajo que es como eh, muy de a poquito, ¿no? Digo, cada logro del bebé, los bebés, los primeros tiempos que van al pecho, se cansan, ¿no? Nosotros le llamamos succión agotable, quizás succionan y se duermen, entonces requiere como mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración, porque la mamá a lo mejor tenía la idea de que, bueno, iba a la teta y prendía, y no, ¿no? Como es muy importante enfatizar la importancia de ese contacto piel a piel, ¿no? Que ahí hay un montón de cosas que están pasando, que es muy importante para ese bebé, para lo físico, lo emocional, eh,
y también para la producción de leche, ¿no? Cuando un bebé está en contacto con el cuerpo de la mamá, se generan hormonas, se estimulan hormonas que favorecen tanto a la mamá como al bebé, y eso es muy positivo para todos los aspectos del vínculo, ¿no? Incluir la alimentación. Pero hasta que eso puede suceder, en algunos casos pasa un tiempo en el que el bebé, como decía, es alimentado por una sonda, ¿no? O por una vía intravenosa en principio, y esto es quizás algo de los que a veces es muy fuerte para la familia, para la mamá o el papá, encontrarse con su bebé que no está pudiendo ser alimentado, ¿no? Entonces, en cuanto se puede promover el contacto piel a piel, eh, es muy importante que los profesionales que acompañan lo promuevan, ¿no? Como, bueno, esto es algo que lo van como midiendo milimétricamente. En cuanto el bebé está estable, se intenta poner en contacto y se va controlando su frecuencia cardíaca, su respiración, digamos, y se va viendo si está todo bien, se avanza, ¿no? Y así se van dando como pequeños pasitos que de verdad requiere como mucha paciencia, que son muy importantes para ambos, para la mamá y el bebé, pero que requiere como mucha paciencia, mucha, como decía, tolerancia a la frustración, porque a lo mejor lo ponen en el cuerpo y se desestabiliza, entonces lo tienen que sacar. Eh, Esto es parte de lo que hace tan importante el acompañamiento emocional, ¿no? No solo de los médicos que están ahí, sino quizás también ahora vamos a hablar un poquito más del rol del psicólogo, de la psicóloga, pero la importancia de poner palabras a esto que está pasando, ¿no? Que a veces queda como algo del orden de lo que no puedo nombrar porque es tan inesperado, tan difícil, eh, que cuando aparece la palabra suele ser también muy aliviador para, para la familia. Bueno, pasamos a la otra, Vané. Bueno, un poco pensando en todo esto que venimos hablando, vamos a mencionar el rol del acompañamiento psicológico, ¿no? En esta etapa en este momento de la vida de una familia reciente. No en todos los hospitales hay psicólogos que se especializan en el área perinatal. De hecho, hay pocos que están insertos en instituciones, eh, pero muchas instituciones sí tienen equipo de salud mental que si se solicita puede acompañar, y si no, lo que termina sucediendo muchas veces es que el acompañamiento se busca por fuera, ¿no?, de las instituciones. Sabemos que el puerperio en general es un periodo de mucha vulnerabilidad emocional. Siempre es un tiempo de alerta, por eso yo ahí pongo en la diapo, digamos, con o sin patología previa. A veces hay mujeres o personas que ya vienen con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, y que el puerperio puede ser un momento donde se suceda un nuevo episodio o se desencadene un trastorno que quizás no había habido antes, pero es un tiempo donde siempre hay que estar como muy atentos a la salud mental materna. Puede haber recaídas o puede haber episodios nuevos, o puede haber complicaciones de cuadros que estaban. Mucho más aún cuando, como venimos diciendo, la situación es inesperada, muchas veces abrupta, difícil de elaborar, ¿no? Algo que tiene los nacimientos pretérmino es que eh, a veces suceden de una manera, o es tanto lo que hay que elaborar que no hay tiempo, ¿no? Como que se va a requerir como mucho más tiempo para poder ir elaborando todo lo que se fue viviendo. Entonces, en un tiempo de tanta vulnerabilidad, sumar, digamos, de alguna manera, la necesidad de elaborar algunas cuestiones eh, muy difíciles, aumenta el riesgo de complicaciones en relación con la salud mental. De ahí también la importancia del acompañamiento psicológico. Eh, También sabemos que la separación de las mamás y los bebés aumenta el riesgo de depresión en el posparto, y en las internaciones en neonatología esto sucede. Entonces también esto es un factor que hay que tenerlo en cuenta en sí mismo, más allá de la gravedad del cuadro clínico del bebé, que, que esta situación de separación es un factor de riesgo que hay que tenerlo presente.
¿no? Es muy importante poder pensar en la salud mental materna, pensar que ese bebé requiere del sostén de esa mamá, de esa familia, ¿no? Como se dice, no hay madre sin bebé, y si no hay y no hay bebé sin madre que lo sostenga, ¿no? Ambos están fusionados, es una díada, ¿no? Siempre pensamos en términos de díada. eh, con lo cual es muy importante enfatizar la importancia del sostén emocional de esa mamá y de esa familia, pero hablamos puntualmente quizás de la mamá con su rol tan específico y especial en este vínculo con ese bebé. Es muy importante poder cuidar y sostener a esta mujer que está atravesando esto. ¿Podemos pasar de Apo? Bueno, un poco esto que venimos diciendo, ¿no? Cuidar a las madres para que puedan cuidar y vincularse con este bebé. Es muy importante, especialmente en este momento y siempre, en realidad, esto de poder respetar las necesidades y los tiempos, ¿no? Sobre todo también esto, ¿no? A veces los tiempos en que cada mujer va pudiendo cosas, ¿no? En relación con su maternidad. Eh, en un momento en que, como decíamos, ¿no? El puerperio de tanta vulnerabilidad y sabemos que el rol materno se construye, ¿no? Que no está dado instintivamente como se podía pensar, digamos, que es algo que se va construyendo con el tiempo, en un momento de construcción del rol, donde se está tan atravesado por diferentes miradas, diferentes voces, ¿no? Muchas veces esto también queda muy perdido, ¿no? Lo que le pasa a la mamá en relación con este bebé, porque bueno, porque la alimentación quizás está regulada por horarios, porque todo está como atravesado por la mirada médica, entonces se pierde un poco ahí lo que la mamá necesita, lo que le pasa, ¿no? Lo que va pudiendo hacer, ¿no? Quizás, bueno, no lo puede alimentar en principio, pero sí le puede cambiar el pañal, sí puede tocarlo y tocarla y sí puede hacer contacto piel a piel con todo lo que esto decíamos que implica positivo para ambos. Hay un montón de cosas que sí pueden hacerse, que son muy importantes y que alimentan y que fomentan la confianza en la construcción de este rol, ¿no? Creo que esto también es parte de lo que desde el rol de la psicología perinatal se trata de fomentar, ¿no? Poder ir pensando también qué va necesitando, ¿no? Qué va necesitando y cómo va pudiendo esa diada, ¿no? Teniendo en cuenta este bebé, que como decíamos, hay diferentes situaciones, estamos hablando como muy en general, pero hay situaciones muy complejas y situaciones que son, desde el punto de vista clínico del bebé, mucho más, no son graves, pero que sí requieren de la separación, a lo mejor de las dificultades en la lactancia. Entonces, en cada caso, en cada diada, poder pensar qué necesita, cómo podemos ayudar, cómo podemos intervenir de manera de potenciar la autoconfianza, ¿no? La sensación de capacidad para cuidar a este bebé, que como decimos, a veces por el gran atravesamiento de la mirada médica, y necesaria, por supuesto, ¿no? Pero digo, condiciona de alguna manera, bueno, lo que la mamá eh, tiene que empezar a aprender a hacer, ¿no? Digamos, de alguna manera. Eh, Quienes trabajamos en el área perinatal, tenemos como la oportunidad, quizás porque estamos ahí en vivo, en el momento en el que están naciendo ese bebé, en el que se están dando las primeras interacciones entre la familia y ese bebé, de atender tempranamente, ¿no? De registrar, de poder ver tempranamente si hay algo que nos hace ruido, si nos parece, ¿no? En función de lo que la mamá cuenta, eh, poder brindar un acompañamiento temprano y oportuno. Me parece que esto es súper importante, el poder hacer prevención, ¿no? Quizás no esperar que ya haya un desencadenamiento de algún cuadro emocional, psicológico más complejo, sino poder anticiparnos a eso, entendiendo que se está atravesando por un momento de mucha conmoción, ¿no? Y de mucho para elaborar. Entonces, partiendo de esta idea, podemos intervenir para reducir complicaciones o para anticiparnos
a cualquier cuadro psicológico que pudiera desencadenarse en el posparto. Vamos a la otra diapo. Bueno, y parte, un poco lo que decía es que no en todas las instituciones hay psicólogos o psicólogas perinatales, con lo cual muchas veces aparecemos ahí como en escena después, ¿no? Cuando ya quizás ya la familia está en casa, ya pasó, digamos, por la internación. Los primeros meses son meses críticos en esto, ¿no? Porque bueno, es volver a casa, es volver con este bebé, y hay como un gran trabajo para hacer ahí, porque, como decíamos, sabemos que el rol materno, la identidad materna se va construyendo, y en ese momento de plena construcción se vio como de alguna manera interferido por otra situación que a veces lo que termina haciendo es como postergar, ¿no? Las emociones comunes, digamos así, del puerperio. Entonces, muchas mujeres dicen como que me siento puérpera ahora, que quizás el bebé ya es mucho más grande, y están empezando a transitar emociones comunes, pero que en ese momento no pudieron elaborarlas porque estaban completamente con la cabeza en otras cuestiones, ¿no? Mucho más vitales, si querés, ¿no? Respecto de la salud del bebé, de la alimentación. eh, entonces todo este recorrido que se empieza a hacer quizás una vez en casa, ¿no? De poder también cambiar esta idea de bebé frágil. Es muy común que las familias digan, tengo un hijo prematuro, y cuando uno pregunta la edad, quizás tienen, no sé, 10 años, y claro, porque quedó como una identidad, ¿no? Fue un bebé prematuro, con todo lo que eso implica, ¿no? Estas representaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, y parte del trabajo para hacer posteriormente tiene que ver con esto, ¿no? Con la de poder cambiar un poco esa representación por la de un bebé sano, un bebé sano a quien tienen que cuidar, ¿no? Con quien tienen uno que desplegar toda eh, sus habilidades y sus capacidades, que como decimos, se van construyendo con las dificultades que esto tiene también. Entonces muchas veces cuesta, pero ya no tiene que ver con este bebé que nació prematuro, sino con cuestiones típicas como del puerperio, digamos, que como decía, a veces se encuentran como postergadas. Entonces hay ahí que como que desarmar un poquito de qué se trata cada cosa, ¿no? Es difícil a veces despegarse de esta prematuridad con la que llegó este hijo o esta hija, y empezar a transitar el puerperio habitual, ¿no? A veces es muy difícil. Eh, Creo que ahí hay un gran trabajo de acompañamiento para hacer, y que es muy necesario porque como son tiempos donde eh, quedan marcas, queda grabado de alguna manera para siempre, ¿no? Los primeros tiempos de vida de nuestros hijos es como, hasta las palabras uno a veces puede recordar que se nos han dicho, ¿no? Tiene un impacto emocional enorme, con lo cual la intervención en ese momento también tiene un impacto enorme, y es muy importante ser consciente de eso, sí, habilitar como vías de expresión para poder poner palabras a todo esto que a lo mejor no se pudo nombrar o representar en los meses o días, semanas anteriores. Como decíamos, esto también de prevenir de cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, mucho más si hay algún trastorno más grave aún, digamos, previo, es súper importante la intervención temprana, ¿no? Y también esto que decía en algún momento de poder evaluar la red de sostén, ¿no? Es fundamental para cualquier mujer que tiene un hijo o una hija, contar con una red de sostén. Una red de sostén es una red funcional, ¿no? Son personas con las que las mamás se sientan que pueden sostenerse. No es cualquier persona, esto se escucha muchas veces que dicen, bueno, tengo gente, pero no me siento contenida, o me siento sola, ¿no? El puerperio trae mucha sensación de soledad. Esto es algo que sistemáticamente uno lo escucha. Y,
y contar con personas que pueden cuidar de esta mamá, que puedan brindar como esta red donde la mamá se pueda apoyar y se pueda sostener, siempre es necesario, y mucho más cuando quizás viene de atravesar eh, una situación de la que tiene que hacer como un trabajo extra de elaboración, ¿no? Como ni siquiera pudo como ir como, a ver, ¿cómo decirlo? ¿No? Ir como procesando de a poco, ¿no? Tiene que procesar todo junto después, habiendo atravesado mucha angustia, mucha incertidumbre, y esta angustia, esta incertidumbre, este miedo, este estado de alerta que en algún momento mencionamos, muchas veces queda, ¿no? Queda tan instalado que, que es algo que es muy difícil luego como despegarlo, ¿no? Y habilitar el crecimiento, ¿no? Digo, no sé, cuando los bebés van creciendo y empiezan a caminar y empiezan a explorar, ¿no? Y se empiezan como a exponer a situaciones diversas, a veces aparece esta cosa de, bueno, que si le pasa algo, si, ¿no? Pues se revive un poco. Por eso es tan importante poder nombrar, poder hablar, poder tener ayuda profesional y red de sostén familiar, las tribus, ¿no? Famosas, que hoy en día son, hay muchas, surgen por algo, ¿no? Surgen porque realmente hay mucha necesidad de eso. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho de Estela Yardón, que es transformar la experiencia de nacimiento de un bebé prematuro por la de nacimiento prematuro de un bebé, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Eh, eh, Desarmar algo de la identidad, ¿no? De es prematuro, por nació prematuro, pero ahora es fulano, mengano, ¿no? Que cambia tanto quizás la perspectiva de la cual mirar a ese niño, a esa niña, y, y de acuerdo a cómo se nombra y cómo se mira, también se condiciona un poco, ¿no? Entonces es importante como ser conscientes de eso. Bueno, Creo que terminamos acá, ¿no? sí, Sí. muchas gracias, Pau. Nada, te escuché muy atenta y importante esto último. A mí me pasa mucho que tal vez, bueno, las mamás que me contactan quizás están atravesando en este momento por lo que es el emprendimiento, ¿no? Entonces necesitan la ropita para ese momento, pero también escriben mamás que tal vez, no sé, sus hijos ya tienen 1 o 2 años y que manifiestan esto que decías a lo último, ¿no? O sea, se quedan con esos miedos, o sea, te cuentan, no, mi bebé ya está bien, ya está sano, ya está todo bien, pero yo tengo esa angustia todavía, entonces, qué importante esto de poder ponerle palabras, ¿no? Y que no se queden con esa sensación, que tal vez pidan ayuda, porque no Exacto. tiene por qué acompañarlas toda la vida, ¿no? Esto último que vos decías, cambiar en mi bebé prematuro por, bueno, mi hijo nació prematuro, y ir sanando, ¿no? Todo eso vivido. Exacto, sí, sí, sí. Cuando se puede empezar a nombrar muchas veces esto, ¿no? Y a veces pasa que quizás en la vorágine y en lo que ¿no? han atravesado, nunca se han detenido como a hablar de lo que sintieron, ¿no? Del miedo, nada, de un miedo tan profundo, ¿no? Como es la vida, ¿no? Cuando está en juego la vida de un bebé, de nuestros hijos. Eh, y aún es como decía, no en casos tan graves, ¿no? Donde no está crítico el bebé en su salud, pero que igual, por lo que implica la neonatología, por lo que implica el no poder ser una quien está con su bebé y alimenta y cuida, ¿no? Desde el origen, queda como una marca que lleva mucho tiempo. Por suerte, digo, existe la posibilidad de resignificar la historia, ¿no? Siempre. Creo que también eso es importante como mencionar, ¿no? Que bueno, si bien uno no puede cambiar cómo fueron las cosas, esto requiere como también una aceptación y hacer un duelo de lo que uno imaginó. Uno no puede cambiar los hechos, pero sí puede cambiar la forma en que lo ve. Y eso es todo, ¿no? Sí. Porque lo que nuestros hijos van a recordar también es lo que nosotros contemos, como nosotros hayamos visto esa historia, y de ahí podemos hacer mucho, ¿no? Sí, y de la Mm. importancia de contarles su historia, eh, también, que ellos sepan, y que bueno, con Lila tal vez, gracias a ella te contacté, así que agradecemos a Lila, contaba de que su hija tenía cicatrices, ¿no? Y bueno, ya contarle, ¿no? O sea, por qué, y que bueno, parte de su historia, pero
nada, para poder conocerla y estar bien con eso, o sea, no necesariamente vivirlo desde un lugar de dolor, o sea, sino de superación, como vos bien decías. Exacto, exacto, exacto. Sí. Bueno, vamos a agradecerte, voy a poner la placa formalmente de agradecimiento. Gracias, infinitas gracias, Pau, por tu tiempo, por todo, nada, todo lo que nos contaste. Ahí queda el contacto por si alguien te quiere hacer alguna consulta. Bueno, estamos bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, me parece súper importante poder hablar de esto, como te decía antes, y bueno, gracias a vos por este proyecto hermoso que llevas adelante. La verdad, es muy valioso. Gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao.